Equilibrio de ácidos y bases. Bueno, en esta parte nosotros lo que vamos a hacer es completar un caso de, o sea, lo que nosotros habíamos empezado como equilibrio químico en general, lo vamos a aplicar a distintos tipos de equilibrios. Por ejemplo, más adelante vamos a ver equilibrio de precipitación. En este caso, un tipo de equilibrio que sería el equilibrio ácidos y bases. Para entender esto hay que saber qué es un ácido y base. Por lo tanto, vamos a ir repasando distintas teorías a lo largo del tiempo como para refrescar o repasar alguna de estas cuestiones. Bueno, en principio vamos a recordar que un equilibrio es cuando ustedes tienen una reacción química que entra en equilibrio, tienen A más B como reactivos para producir C, y va a llegar un momento en que se produce tanto C como A y B, o sea, es como que la reacción es reversible, retorna hacia los reactivos, ¿no? O sea, a medida que se va produciendo C, también se vuelve a producir A y B. Esto es a determinada velocidad. Cuando las velocidades son iguales para un lado como para el otro, ahí alcanzamos el equilibrio, y en ese estado las concentraciones no cambian, no cambian nunca más. Hay distintas teorías sobre ácidos y bases. Entre ellas está la de Arrhenius. Esto es por orden cronológico, es decir, la más antigua sería la de Arrhenius, después le sigue la de Brewster-Lowry y la de Lewis sería la más reciente. La de Lewis es la más reciente y es la que más exactitud tiene porque es la que es la más abarcativa. En cambio, la de Arrhenius, como vamos a ver ahora, es una teoría antigua y un poco limitada. ¿Por qué? Bueno, porque Arrhenius decía que un ácido es toda especie que cede protones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tenían ácido clorhídrico, lo disuelven en agua, ese ácido se disuelve y libera protones y el cloruro en este caso, digamos, ¿no? O sea, tanto cationes como aniones en la misma proporción, porque se disocia totalmente y libera estos iones. Esto es lo que decía Arrhenius. Vamos a ver que ahora se considera un ácido no solo el que cede protones, sino, bueno, como vamos a ver en un rato, es un poco más abarcativa. Por el contrario, base es aquella que cede oxidrilo, según Arrhenius, que es una teoría también limitada, porque hay bases que no son hidróxidos y también se comportan como base. Pero bueno, según Arrhenius, por ejemplo, tenían hidróxido de sodio, se disocia totalmente en catión sodio y oxidrilo. Cuando libera oxidrilo, se consideraba una base. Bueno, vamos a una teoría que es un poco más actual y se usa mucho más, que es la de Lewis. Lewis decía que el ácido era aquel que aceptaba electrones. Esto sería, me salté Brewster-Lowry porque después lo vamos a analizar. Digamos, Lewis sería la más moderna, que decía que ácido era aquella especie que acepta electrones de un átomo, mientras que base es aquella que cede electrones. Entonces, por ejemplo, una base, según Lewis, era el amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco tiene un par de electrones libres, que los puede ceder a un ácido, que en este caso sería un protón, y de esa manera, bueno, se comportaría como base para formar el catión amonio.
pasamos ahora a la teoría de Bronsted-Lowry, que es, yo diría, la que más vamos a usar nosotros. Por eso es que la dejé para lo último. Esta teoría dice que ácido es toda especie capaz de ceder protones, mientras que base es toda especie capaz de aceptar protones, o sea, todo lo contrario. Siempre en todos estos casos, como verán, tanto el ácido como la base tienen comportamientos totalmente contrarios. Bueno, nosotros vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar las reacciones como yo les voy a pedir en los ejercicios, que es, por ejemplo, si ustedes tienen un ácido 1, desde el punto de vista de ácido de Bronsted, cede protones y se forma una base 1 como consecuencia de eso. Ahora vamos a ver por qué. Siempre formando un equilibrio, ¿no? Al final. Por ejemplo, el ácido clorhídrico lo que hace es libera el protón que se disocia, lo libera, y el cloro acá queda como cloruro. Entonces se dice que este sería un ácido. El cloruro es la base que se forma como consecuencia de esta liberación de protones, y acá se libera el protón. Entonces por eso acá ponemos que, siendo ácido 1, base 1, se llaman par ácido base conjugado. ¿Por qué? Porque a partir del ácido, cuando pierde el protón, se forma una base. En este caso la base cloruro. ¿Por qué es una base? Bueno, porque si ustedes analizan la reacción a la inversa, como tiene que ocurrir, tanto para un lado como para el otro, esta base vuelve a captar protones, vuelve a aceptar protones, como dice la definición de base, para volver a formar el ácido clorhídrico. Acuérdense que estas son reacciones reversibles. Así que ustedes automáticamente, cuando vean que un ácido pierde protón, inmediatamente forma la base conjugada de ese ácido. Ahora acá pasa algo particular, porque claro, dice que como el hidrógeno no existe libre, en realidad en la naturaleza no existe libre el hidrógeno, no está suelto así liberado como está, siempre va a haber una base que los capta. O sea, esta base en este caso podría ser el cloruro que capta, o puede haber otra base en el medio que capta este protón para formar otro ácido, como vamos a ver ahora, miren. ¿Ven? O sea, si ustedes en vez, aparte de este ácido 1, base 1, en ese sistema tienen una base 2, o sea, otra molécula, esa base capta el protón que está liberado acá para formar un ácido 2 conjugado de esta base. Por ejemplo, si tuvieran amoníaco, capta con mucha facilidad los protones para formar catión amonio. Siendo entonces base 2, ácido 2, también un par ácido-base conjugado. Entonces, considerando las dos reacciones anteriores dentro de un mismo sistema, o sea, ¿cuáles serían las reacciones? Este ácido 1 con esta base 2, ¿no? Entonces, se lo puede analizar desde este punto de vista, ¿ven? El ácido 1, base 1, que es lo que anotamos acá, y después la base 2 más protones, que forma el ácido 2, este otro equilibrio. Entonces, acá está lo que les decía, ¿ven? Cuando se libera el protón del ácido, este protón es captado por esta base 2 para formar el ácido 2, el ácido conjugado. Entonces esta reacción vista globalmente, es decir, si consideramos que está todo dentro de un mismo sistema, vamos a tener ácido 1 más base 2 para formar base 1 más ácido 2. Como verán acá no representamos los protones. ¿Por qué? Porque no existen, en realidad no existen libres, como dijimos. Este protón, enseguida que se libera, es captado por esta base 2. Por lo tanto, no existe en la reacción general. En esta reacción ácido-base.
Bueno, según Bronsted, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá van a venir ejemplos de especies moleculares ácidas, o sea, moléculas de ácido, que se comportan como tal, y vamos a representar la reacción en equilibrio. Que eso es una de las cosas que les voy a pedir en los ejercicios, ¿no? Que sepan representar bien la reacción de equilibrio y que reconozcan cuál es ácido, cuál es base, etc. Entonces vamos a arrancar con un ejemplo que habíamos visto antes, el ácido clorhídrico, que podríamos denominar ácido 1, si se lo mezcla en agua, va a formar cloruro más hidrógeno. Vamos a ver por qué. Dijimos que según Bronsted el ácido libera protones. Este protón enseguida es captado por el agua, que se va a comportar como base. ¿Por qué? Porque en este caso capta protones del ácido. La llamamos base 2. Para formar, como el ácido clorhídrico perdió el protón, va a formar cloruro, y el agua que gana un protón va a formar el catión hidrógeno. ¿Ven? Entonces, estos serían los pares ácido-base. Es decir, ácido 1 con su base conjugada base 1 y base 2, que es el agua, con su ácido conjugado ácido 2. ¿Ven? Son como dos sistemas en uno. Por un lado, ácido clorhídrico cloruro, que es el sistema 1, ácido 1, base 1, y el sistema 2, que es agua hidrógeno. Por eso acá ponemos los pares ácido base conjugado, que sería ácido clorhídrico cloruro, por un lado, y hidrógeno, agua. ¿Por qué pongo acá de este lado el hidrógeno? ¿Por qué no puse agua hidrógeno? Porque se suele poner primero el ácido y después la base. Entonces, ácido base, cuando pierde un protón, ácido base, este también, ven, sin el protón, o sea, sin un hidrógeno, queda como molécula de agua neutra. Bueno, estos son distintos ejemplos, ven, pero es el mismo comportamiento. Otro ácido muy conocido como molécula de ácido, ácido acético, el ácido del vinagre. Este también es un ácido orgánico, tiene el grupo carboxílico orgánico, y acá en este caso este sería el hidrógeno ácido, porque este sería el grupo ácido. Este es el que libera, no se confundan con esto, que son hidrógenos que cuestan mucho más disociar, ¿no? En cambio este lo hace con mucha facilidad. Siempre todos los comportamientos, estas moléculas las vamos a estudiar siempre frente a agua, es decir, el ácido, en este caso acético, mezclado con agua, el agua se comporta como una base, este libera el protón y se forma, cuando pierde un protón, es una carga negativa, que se llama anión acetato, mientras que el agua, que es neutra, cuando capta una carga positiva, que es el protón, forma el hidrógeno. Bueno, el otro ejemplo, ácido sulfúrico, otro ácido inorgánico muy conocido, más agua, C de protones. En todos estos casos nosotros vamos a considerar la primera disociación del ácido, porque esto, como disocia, en realidad son dos protones. Hay una primera y una segunda disociación, pero vamos a estudiar una sola, que es cuando suelta un protón al agua. Forma este compuesto que se llama sulfato ácido, que tiene, ¿por qué es una carga negativa? Esto también lo tiene que poner bien, porque como esto es una especie neutra que perdió una carga positiva, se hace negativo. Y acá tenemos, bueno, otra vez el hidrógeno. Bueno, vamos a ver ahora, también dentro de los ácidos de Bronsted, pero iones ácidos. Es decir, también son ácidos, pero tienen carga.
estas moléculas. A diferencia, estas eran neutras, ¿no? Por eso eran especies moleculares, porque esta es una especie neutra. En cambio acá tenemos el amonio, que es un catión. Entonces, este catión, ahí, ¿qué va a pasar? Acá tiene un protón que va a ceder al agua, y esto va a quedar como amoníaco neutro más hidronio. Otro ejemplo, para no quedarnos solamente con cargas positivas, sería el bicarbonato. El bicarbonato es una especie aniónica, pero como tiene un protón que le queda todavía de una disociación, esto se disocia, lo capta el agua y ahí forma el carbonato, que pasa de una carga negativa a dos cargas negativas, porque otra vez perdió un protón más el hidrógeno. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son las especies moleculares básicas, o sea, todo lo contrario a lo anterior. O sea, estas van a ser bases que se comportan captando protones. O sea, ustedes tienen el amoníaco, que es una base, tiene un par de electrones libres que captan un protón del agua. Entonces va a formar el amonio, y el agua, como perdió un protón, forma oxidrilo. Siempre que se parta de una base, va a formar como resultado final siempre el oxidrilo, ¿no? Porque las bases liberan oxidrilos en la solución. Bueno, otro ejemplo también, en este caso una molécula orgánica, es la metilamina, pero se comporta muy parecido al amoníaco. El grupo amino tiene un par de electrones libres, capta un protón del agua y forma el metilamonio, que sería con una carga positiva más oxidrilo. Bueno, vamos a ver bases ahora, pero aniónicas, es decir, cargas negativas. Tenemos el anión arseniato, que es arsénico oxígeno 4 con 3 cargas negativas. Y bueno, acá se dan cuenta que es acá se dan cuenta por el par de electrones libres. Acá, cuando es un anión, ¿qué pasa? La carga negativa atrae con mucha fuerza al protón, que es carga positiva. Y siempre va a captar uno. No se confundan que son 3 cargas negativas, captan 3 protones de golpe, porque está mal, sino que vamos a considerar el primer... la primera adición del protón, no 3 a la vez. Así que ahí quedaría el arseniato monoácido, que es el arseniato con un protón, que lo ponen adelante, que tiene 2 cargas negativas, más oxidrilo. Bueno, el sulfuro, esta es una especie también básica, es un poquito más sencilla. También 2 cargas negativas que captan un protón del agua, forman sulfuro ácido más oxidrilo. Bueno, vistos estos ejemplos, tanto de ácidos como de bases, vamos a estudiar nosotros lo que sería la fuerza de los ácidos y bases. La fuerza de una especie como ácido o como base es la medida de la extensión con que se produce su reacción con el disolvente, agua. Un ácido será tanto más fuerte cuanto más desplazada esté la reacción. O sea, esto tiene que ver con el grado de desplazamiento. Vieron que cuando estudiamos equilibrio por primera vez, la constante de equilibrio, cuanto más grande era esa constante, estaba más desplazada la reacción hacia la derecha, que es hacia los productos. Bueno, acá también se relaciona con lo mismo. Va a haber una constante, que ahora vamos a ver, una constante de la reacción,
que me va a indicar la fuerza del ácido o la base. Por ejemplo, ¿ven? En forma genérica tenemos HA más agua para formar A negativo más hidrógeno. Y como esto es una reacción que ya está en equilibrio ácido-base, como todo equilibrio se lo puede definir con su Kc, con la constante de equilibrio de la reacción, según las concentraciones molares entre productos dividido reactivos. ¿Ven? Acá tenemos producto A e hidrógeno dividido los reactivos, que sería el HA más agua. Pero ¿qué pasa acá? La concentración de agua en todos estos casos se considera constante. ¿Por qué? Porque el agua actúa como reactivo, pero como disolvente a la vez, es un solvente. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan grande la cantidad de agua que hay, es mayoritaria, que la concentración prácticamente no varía en esta reacción, porque de ácido hay muy poca concentración en general. Entonces va a cambiar muy poco la cantidad de agua y prácticamente permanece constante la concentración de agua. Por eso se lo considera como una constante, y como es una constante se lo puede llevar con esta constante, multiplicando. ¿Ven? O sea, tenemos Kc por concentración de agua, y esto me define una nueva constante que sería la constante de ácido, que es esto que queda acá, ¿ven? A por protón dividido HA, o sea, sin la molécula de agua. Así que a esto se le llama constante de equilibrio del ácido. Cuando la concentración constante del ácido es alta, ¿qué quiere decir? Que el ácido libera con mucha facilidad protones, porque va a ser un ácido fuerte. Entonces va a la molécula de agua y forma los mismos productos, pero el equilibrio va a estar más desplazado hacia los productos. Eso siempre está relacionado, o sea, mayor constante, mayor desplazamiento hacia los productos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene una constante del orden del infinito, no tiene un valor conocido. ¿Por qué? Y bueno, porque está totalmente desplazado el clorhídrico. Eso lo conocen ustedes, que se disocia totalmente. Entonces tenemos un desplazamiento del 100% del ácido hacia los productos. Si el ácido HA cede con más facilidad protones al agua, entonces este va a ser un ácido fuerte. En cambio, si la constante es baja, esto es cuando es menor a 1, está entre 0 y 1, el ácido es débil. Es todo lo contrario, es decir, va a estar muy poco desplazado hacia los productos. Bueno, para bases, supónganse que tiene una base, más agua, forma, bueno, estos productos, esto ya lo conocemos. También va a estar, así como hay constante de ácido, hay constante de base, que sería como antes, o sea, no consideramos el agua acá en los reactivos, ponemos productos de HA por oxidrilo dividido la especie la base, sin el agua. Esto define lo que se llama constante de base. Y para la fuerza de los ácidos y la fuerza de las bases, caben las mismas consideraciones que al relacionar la fuerza de las bases con su Kb, que las realizadas para los ácidos. Es decir, cuanto mayor sea la Kb, la constante de base, va a ser la base más fuerte y más desplazada va a estar hacia los productos. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias.